Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección del canal en la que intentaremos explicar en muy poco tiempo por qué es importante que nos acerquemos a diversos clásicos. Hoy hablaremos de uno de esos imprescindibles que seguro que alguien os ha recomendado alguna vez, Watchmen, la obra de Alan Moore y Dave Gibbons publicada entre 1986 y 87. Pero antes de analizar qué la hace especial, un poco de contexto. Watchmen es un cómic de superhéroes, un género que hasta mediados de los 80 no se salía de la siguiente estructura. Hay un bueno, hay un malo, hay una pelea y el bueno derrota al malo. Los héroes eran puros, una raza de seres superiores tanto física como moralmente, y los villanos eran malvados sin remedio, consumidos por la oscuridad, blanco contra negro. La irrupción de Marvel y la llamada Edad de Plata del cómic de superhéroes incorporó algunas renovaciones a este esquema. Los personajes se humanizaron y empezó a importar lo que había detrás de la máscara, los problemas personales del individuo despojado de mallas y armadura. La batalla del bien contra el mal empezaba a compartir importancia con la batalla del día a día, y ese blanco contra negro fue ganando en tonos más grises. Las obras de Marvel se ambientaban en entornos reales y trataban problemas cotidianos, pero el enfoque seguía siendo bastante inocente, y el hecho de que las historias tuvieran lugar en Nueva York y no en Metrópolis carecía de importancia, porque la presencia de los superhéroes no afectaba al mundo que recreaba el cómic. Los habitantes del universo Marvel veían con total normalidad que Spider-Man se paseara por sus calles, y la proliferación de cada vez más y más superhombres no suscitaba ningún tipo de reflexión política o social. Son buena gente, representan el bien, dejémoslos hacer. Por tanto, y resumiendo el contexto, tenemos un género de superhéroes que se caracteriza por gente enmascarada con habilidades especiales, lucha del bien contra el mal y separación muy marcada entre la sociedad y los superhéroes. Al ser estos la representación del bien, no es necesario cuestionar su actividad. Como veis, no es muy diferente de lo que se puede encontrar hoy día. Aclarado esto, volvamos a Watchmen. Suele haber una palabra muy usada para definir esta obra: deconstrucción. O lo que es lo mismo, un análisis en profundidad del género de superhéroes que busca subvertir sus reglas y enfrentarlo a sus contradicciones. Watchmen conserva la esencia del género, pero la retuerce y expone nuevos planteamientos. Sigue habiendo gente enmascarada que lucha contra el mal, pero Alan Moore se pregunta, ¿y si estos justicieros se enmarcaran en un entorno real? Real de verdad, no las ciudades de Marvel donde ya hemos visto que se aceptaba a los superhéroes con una normalidad instantánea, ni las ciudades ficticias de DC. Gente enmascarada en un mundo creíble, como si de pronto apareciesen 10 fulanos disfrazados por Madrid que aseguran combatir el crimen. ¿Quiénes llevarían esas máscaras para zurrar a los malos por la calle? Probablemente, concluye Moore, gente con desórdenes mentales, buscafamas e inadaptados sociales de todo tipo. ¿Y cómo reaccionaría la gente de a pie ante estos sujetos vestidos de carnaval que se toman la justicia por su mano? Seguramente habría un debate social que llegaría a tener una repercusión política. Estas son solo algunas de las reflexiones que plantea Watchmen, y es lo que lo distingue y eleva por encima del resto, porque todos estos planteamientos sirven para dar pie a pensamientos mucho más profundos. El papel del individuo frente al Estado y las leyes, la incapacidad de la justicia de llegar a los rincones más sucios y pervertidos del alma humana, el altruismo como vía de escape de frustraciones y problemas. ¿Veis la diferencia con respecto a lo que se hacía anteriormente? Y esto es solo la punta del iceberg. La reflexión de Watchmen va mucho más lejos al ubicar la historia en un contexto sociopolítico concreto, la Guerra Fría. ¿Cómo se tomaría la Unión Soviética la existencia de un hombre todopoderoso, un dios americano, en plena tensión nuclear? ¿Qué influencia tendría este ser omnipotente en diversos sectores estratégicos, como las operaciones militares del país o el desarrollo tecnológico? Y a nivel personal, ¿qué sentiría alguien normal al adquirir de pronto un poder inimaginable? Las zonas grises que habíamos mencionado anteriormente se amplían aquí como no se había visto hasta ese momento, gracias a la profundidad psicológica de los protagonistas, en los que se elimina la noción de un bien o un mal absolutos. Todos creen luchar por un bien superior, pero están plagados de dudas e inseguridades, y el único que se atreve a ver la realidad con una noción radical del bien y del mal, recordemos, la habitual en el cómic de superhéroes, es representado como un fascista intransigente. A partir de Watchmen, la máscara del superhéroe deja de ser un símbolo de pureza, para convertirse en la representación de los demonios interiores de sus portadores. Rorschach y su mundo en blanco y negro, Espectro de seda y su ropa provocativa, herencia de su madre, de la que también hereda sus traumas, Doctor Manhattan, cada vez más desnudo conforme se aleja de su humanidad, y Adrian Bate, el faraón, la justicia ciega con la responsabilidad de poner orden en el mundo. Y hasta ahora solo hemos hablado de la vertiente argumental,
pero la obra también es espléndida por su dibujo y por la forma en que el color, cargado de expresividad, acompaña la acción en todo momento. El diseño de cada página está pensado hasta el milímetro, e introduce numerosas innovaciones narrativas que buscaban elevar el arte del cómic a un nuevo nivel. En la descripción dejo un vídeo que aborda este tema en mayor profundidad. Por último, basta con ver cualquier obra de superhéroes actual para entender la importancia de Watchmen. Todos los cómics, series o películas de superhéroes que se salgan del buenos contra malos, buscando implicaciones más realistas o tratando de ubicar el esquema del género en otros ámbitos, beben, en mayor o menor medida, de Watchmen. Espero que todo lo dicho en el vídeo te anime a leer el cómic. Si ya lo has hecho, espero que te haya ayudado a entenderlo mejor o simplemente te haya recordado lo bueno que es. Si quieres que sigamos con esta sección, puedes dejar un comentario con las obras clásicas que te gustaría ver en ella, y también te animamos a que te suscribas, le des a me gusta y compartas en tus redes sociales para ayudarnos a seguir creciendo. Nos seguimos viendo en el canal.